grabar. Bueno, empezamos con lo que es antibióticos. Como ven, es largo el tema, lo vamos a ir siguiendo en distintas clases. Esta primera parte es una parte general de antibióticos. Acá lo que dice es las épocas, o sea, un mundo sin antibióticos, compara con una guerra, ¿no es cierto? Por eso, eh, como que fue una descripción, un relato de 1665, que ocurrió en Londres, de estas eh, epidemias, ¿no es cierto?, que mataban a mucha de la población. Dice, aunque los soldados se retiraron del campo de la muerte y acamparon fuera de la ciudad, el contagio los siguió y los derrotó. Muchos en su vejez, otros en la mejor edad, cayeron víctimas de sus crueldades. Del sexo femenino, perdón, murieron la mayoría, casi ningún niño escapó, y no era poco común que las herencias pasaran sucesivamente a 3 o 4 herederos en otros tantos días. El número de sacristanes no era suficiente para enterrar a los muertos. O sea, lo que está describiendo es como si hubiera sido una guerra en donde, o sea, por más que huían hacia, digamos, donde no había población, claro, dice, la enfermedad lo siguió. ¿Por qué? Porque ya se habían contagiado, a eso se refiere, y los derrotó, o sea, que se murieron. Muchos en su vejez, otros en la mejor edad, o sea, en la juventud. Del sexo femenino murieron la mayoría. ¿Por qué? Porque en general en esas épocas la mujer se quedaba siempre en el hogar o en el pueblo o en el lugar, no salía afuera. Entonces, claro, se contagiaba más. Y, y bueno, lo que pasaba es que se morían, claro, como vivían todos muy cerca, se moría el padre, el hijo, el nieto. Entonces, por eso decía, las herencias pasaban sucesivamente a 3 o 4 herederos, porque vivían todos juntos. Eh, y bueno, o sea, había tantas muertes que el número de sacristanes, que era lo que hacen, digamos, los sacerdotes, digamos, o los que se ocupaban de ese trabajo de la bendición de los muertos, no estaban, no eran suficientes, había tantos, bueno. Eh, Bueno, esto es como que uno dice, sí, claro, bueno, fue en 1600, pero ¿cuánto hace que tenemos antibióticos? ¿Qué saben ustedes? ¿De cuánto tiempo hace que disponemos de antibióticos en el mundo? ¿Saben ustedes cuándo apareció el primer antibiótico, los primeros antibióticos? La penicilina en el siglo XX, pero en qué, claro, pero bueno, claro, no fue hace mucho. Exacto, en 1928, Fleming, tal cual. O sea que todavía no hace ni 100 años. Y además, después en el 37, más o menos 35, aparecieron las sulfas. ¿Sí? Lo que pasa es que la penicilina en el 28 la descubre, pero masivamente recién en el 41, 45, por ahí. Entonces, fíjense que todavía no hace 100 años que tenemos así masivamente antibióticos. Y eso es importante porque realmente nos ayudan, eso ha conseguido que, que haya menos decesos, haya menos muertes, obviamente. Bueno, acá les habla de una introducción ahí, como les decía, eh, antibiótico significa anticontra, ¿no es cierto? Y bios vida. Y Pasteur, el gran científico francés, y Joubert, que era un colaborador de él, reconocen que existen mecanismos antibacterianos entre las especies. Tengan en cuenta ustedes que también en esas épocas, 1800, 1880, no se sabía nada, decían que las enfermedades eran generación espontánea.
no se sabía a Pasteur, lo trataban en una época, eh, muy interesante. A Pasteur lo trataban de loco en un periodo, hizo realmente muchas cosas, ¿no? Yo la verdad tuve la suerte, la oportunidad de viajar por, por visita nada más, no otra cosa. Me tomé, o sea, viajar al Instituto Pasteur de París, estaba, digamos, de viaje, y estando ahí, me tomé el metro y me fui al Instituto Pasteur de París, porque estando acá no puedo dejar de ir. Y bueno, y la verdad que es increíble, porque está lo que es la casa de él, es un museo, bueno, y está el museo donde hizo todos sus desarrollos, toda su, y bueno, y después obviamente un edificio muy moderno al lado, que constituye el lugar donde hacen grandes investigaciones, ¿verdad? Eso pueden entrar a las páginas del Instituto Pasteur de París, y está en francés y en inglés, y pueden ver un montón de cosas interesantes, comentarios, en fin. Bueno, el punto es que no, primero que no sabían que eran las bacterias los causantes de las infecciones. Claro, o sea, en realidad tal cual. Lo que pasa que no fue por la guerra, digamos, la venta masiva fue por la guerra. Lo que fue Fleming fue por casualidad, fue porque se fue de vacaciones, eh, porque en el 20, fue en realidad, el tema fue que en el 28 ya no había guerra. La Segunda Guerra creo que empieza más tarde, y ahí se empieza a hacer masiva el uso. Pero fue que, bueno, según cuentan, se olvidó, o quedaron placas de Petri, y cuando volvió, o sea, no fue casualidad, a veces dicen casualidad, pero también hay que saber interpretar los datos. Claro, sí, el uso masivo fue en el 41, sí, claro, por la guerra, sí, ahí sí ya. Este, bueno, bueno, lo que les decía, que cuando volvió, vio que esa placa de Petri tenía colonias o sea, tenía colonias de bacterias, ¿no es cierto? Y se había generado un penicillium, un hongo que había crecido. Y alrededor del hongo no había colonias, o sea, habían muerto. Y ahí es la observación, que es lo de la ciencia, es muy importante la observación y la interpretación de los datos, no fue por casualidad, no le dieron servido, también hubiera dicho, ah, mira qué lindo el honguito, y cerró y la tiró, la lavó, qué sé yo, y nadie, entonces no fue tan casualidad, o sea, porque hay que interpretar los datos también, ¿no? O sea, en una parte sí, pero después hay que interpretar las cosas. Bueno, y entonces, de ahí que, o sea, el antecedente es que reconocen que existen mecanismos antibacterianos entre las especies, o sea, que las especies se van defendiendo de las bacterias, ¿no es cierto?, como para protegerse. Y eso lo hacen muchos hongos. Bueno, ahí es donde descubre la penicilina en el 28, y después se hace masivo en el 41. Bueno, y como les decía, en 1936 aparecen las sulfonamidas, o sea, las sulfas, lo que vulgarmente llamamos las sulfas, el sulfametoxazol, la, la trimetroprima no es una sulfa, digamos, tiene una cierta relación porque se usa como un sinergista, o sea, hace sinergismo con el sulfametoxazol, pero no es sulfa. La sulfadiazina, la sulfacetamida, bueno, todas las sulfas que se les ocurran. El sulfametoxazol ya les dije, el sulfatiazol. Hay un montón que no se usan tanto, pero ahora están reflotando. ¿Por qué?
porque el tema es que hay muchos antibióticos que por el uso masivo y continuo, lo que se ha generado es la resistencia. Entonces, volvieron a utilizarse, ya que salió el tema, les comento, volvió a utilizarse las sulfas, por ejemplo, para cuando hay infecciones de partes blandas, ¿vieron cuando se produce un hinchazón, por ejemplo, en la cara por una infección dentaria, se toma para la infección dentaria una cosa, pero después para la celulitis que se genera por la hinchazón, o cuando por ejemplo, en los dedos, si se te hace una infección, un panadizo en el dedo, cuando por la uña al costado que se hinchan, vieron que se infecta a veces por sacar la cutícula o demás, y entonces eso se llaman infecciones de partes blandas. Y normalmente se daba cefalexina, pero ya no se usa tanto, o no se usa, mejor dicho, o se recomienda mejor, el uso de las sulfas, del sulfametoxazol y la trimetroprima, o sea, del famoso Bactrim, porque como no se había usado tanto, se usaba, pero no tanto como la cefalexina, por ejemplo, entonces se hace así, o sea, normalmente antibióticos que no se usaban tan habitualmente volvieron a reflotarse. ¿Por qué? Porque como no estuvieron en contacto con las bacterias no generaron la resistencia. Eh, bueno, esto ya lo comentamos. Bueno, acá tienen, es lo mismo antibacteriano, quimioterápico y antibiótico y antiséptico. Obviamente que no. Antimicrobiano, ¿qué es para ustedes? Un agente que cubre un amplio rango, o sea, microbios, puede ser bacteria, puede ser, por ejemplo, también podría ser un antiparasitario unicelular, para unicelular. ¿eh? Quimioterápico, ¿qué le suena cuando uno dice quimioterápico? Terapia con químicos. Claro, terapia con químicos, pero ¿a qué le suena hoy en día? Terapia con químicos, en realidad la mayoría de las drogas hoy son químicas, pero ¿qué le suena? Antineoplásicos, claro, al cáncer, tal cual. Bueno, pero ocurre que originalmente lo que ocurrió fue que como los antibióticos eran de origen eh, natural, digamos, a partir de los hongos, al inicio, ¿no es cierto? Estábamos hablando de 1928, le pusieron antibiótico. Eh, o sea que el término antibiótico se refiere más a desde lo estrictamente académico, diríamos. Eh, lo que es fármacos que, digamos, actúan contra bacterias. Y quimioterápico se le llamó a las sulfas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran más de síntesis, más químicas, no eran de origen natural. Entonces, eh, después, con los años, se orientó esto de la quimioterapia por ser el tratamiento con químicos. Pero si ustedes se fijan en el prospecto del Bactrim, dice droga quimioterápica. A ver si tengo uno por acá. Denme un segundo y se los leo para que. Acá lo encontré. Bueno, claro, dice quimioterápico, tal cual. Dice, acción terapéutica, agente quimioterápico de doble acción con propiedades bactericidas, antibacteriano,
para uso sistémico. Bueno, y acá viene la diferencia entre un técnico, digamos, un idóneo y un profesional. Entonces, ustedes acá saben que el quimioterápico es porque originalmente esta es una droga de síntesis. Por eso se llama quimioterápico, pero en realidad tiene acciones bactericidas, antibacterianas, pero no es para el cáncer. ¿Está claro? Eso es importante, porque si después a ustedes un asistente, un ayudante de la farmacia viene, ¿cómo dice quimioterápico? ¿Qué es para el cáncer esto? Entonces ahí es donde viene la diferencia de conocer estos conceptos. Yo no pensé que todavía lo seguían usando el término realmente, pero este es el prospecto del, a ver, para el paciente, como dice, porque tiene separado para el paciente y para el profesional. Yo leí la parte del profesional. Claro, y para el paciente dice, bueno, Bactrin o Bactrin Forte es un medicamento utilizado para tratar enfermedades infecciosas causadas por bacterias. No habla para nada de quimioterápico, ¿se explica? Pero es para que ustedes ahí es donde tienen que encontrar la diferencia entre lo que es un técnico, un idóneo, alguien que sabe, digamos, de marcas comerciales, algunos usos o muchos usos. Siempre tienen que estar abiertos a aprender también del idóneo, si es una persona con mucha experiencia. Pero la diferencia del idóneo, del técnico, farmacia, en fin. Pero lo cierto es que, bueno, ahí es donde tiene que empezar a notar la diferencia entre lo que es un profesional y un técnico, ¿está? Bueno, entonces ya ahora saben que lo podemos llamar antibiótico igual a la sulfa, sí, sí, porque o sea, tiene una acción antibiótica. Pero bueno, es un tema de denominación. En alguna bibliografía le siguen usando el término quimioterápico, en otro no. Pero por las dudas tienen que saber esta explicación, porque si ustedes le tienen que decir a un paciente, ¿no? Se va a pegar un susto. Después si sigue leyendo igual le aclara que es para las bacterias y demás, pero perdón. Bueno, y obviamente antiséptico se ocupa de la eliminación o por lo menos disminución de la cantidad de gérmenes, ¿verdad? Sobre el paciente. Cuando yo hablo de desinfectante es sobre material inerte. Bueno, acá tienen el tema de las definiciones, lo que estábamos diciendo, quimioterápico, sustancia producida de manera sintética, que posee propiedades de inhibir el crecimiento o el desarrollo. El prontocilo fue el precursor, pero no existe más el prontocilo, o sea, nada, era título informativo. Y el antibiótico, ven, sustancia producida por el metabolismo de organismos, principalmente de organismos vivos, principalmente hongos microscópicos y bacterias, porque también bacterias pueden producir antibióticos contra otras bacterias, inhibir el crecimiento y destruir microorganismos. Bueno, lo que habíamos comentado. Otro concepto que ya lo tienen de microbiología es el tema del bacteriostático y el bactericida. Siempre recuerden, bacteriostático, o sea, lo que hace es inhibir el desarrollo, ¿sí? No mata ni destruyen las bacterias, o sea, cuando uno se contagia una enfermedad bacteriana, depende de lo que se llama el inóculo. Inóculo, vamos a ponerle el acento. Es la cantidad, digamos, de gérmenes que ingresaron a nuestro organismo. Cuando la cantidad sea muy pequeña, va a ser, el inóculo es pequeño, bueno, un bacteriostático puede actuar bien. ¿Por qué? Porque va a inhibir el desarrollo, o sea, esas bacterias no se van a poder multiplicar. ¿Y qué pasa? ¿Quién se ocupa de destruirlas? Ese inóculo que llegó. O sea, con el bacteriostático no las va a matar, pero va a evitar que se reproduzcan. ¿Y quién se va a ocupar de destruir a las colonias? ¿Qué les parece a ustedes?
Claro, tal cual, es el sistema inmune, el que se va a ocupar de eliminar, de matar, de destruir a ese inóculo que llegó a nuestro organismo y nos está produciendo una enfermedad. Entonces, si es bacteriostático, ya a lo mejor recuerdan que se determina por la concentración inhibitoria del 50% o la concentración mínima inhibitoria, las dos cosas, y la concentración mínima inhibitoria. Hay algunos antibióticos que, de acuerdo a la concentración, son bacteriostáticos y pueden ser bactericidas. En el caso de los que son bacteriostáticos, tenemos las tetraciclinas, los macrólidos, que ahí entra la eritro, por ejemplo, la claritro, la citro, bueno, y hay otros más, pero esos son los habituales, digamos. Las sulfas, el cloranfenicol. Y después, ¿qué pasa con el otro grupo, que son los bactericidas? Los bactericidas producen la muerte bacteriana directamente, que es inducida por el fármaco. O sea, el fármaco es el que produce la muerte bacteriana, ¿sí? Ahora, ¿cómo actúa? Bueno, porque justamente disminuye la cantidad de bacterias viables. Viables, acuérdense que se llama cuando se pueden dividir. Las colonias viables son aquellas colonias que se reproducen. Bien, y se mide con la concentración mínima bactericida, o sea, la concentración más baja de fármaco que elimina el 99,9 del inóculo bacteriano inicial al cabo de 24 horas. Y estos son los típicos betalactámicos y aminoglucósidos. Los betalactámicos pueden ser la penicilina, la moxi, la AMPI, los carbapenemes, que entra el meropenem, el imipenem con cilastatina, el astrionam, bueno. Y en los aminoglucósidos, la gentamicina, la kanamicina, la micacina, la streptomicina. Bueno, esto es el concepto que lo tienen que tener de microbiología. Después tenemos otra división que, además de bactericidas versus bacteriostático, tenemos que el efecto bactericida puede ser concentración dependiente o tiempo dependiente. ¿En qué se refiere? Bueno, los que son concentración dependiente son los aminoglucósidos y las quinolonas. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea la concentración, van a tener mayor o menor acción bactericida, o van a tener acción bactericida o no la van a tener. Y hay otros que son dependientes del tiempo de exposición, como son los betalactámicos. De cualquier forma, estos conceptos, no sé si lo vieron también en micro. Bueno, esto lo pueden completar del libro, lo que es concentración dependiente y tiempo dependiente. Lo que es muy importante, y que eso no se tienen que olvidar, que un paciente inmunodeprimido tiene que usar solo bactericidas, porque no tiene sentido usar bacteriostáticos. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no funciona en forma óptima o no funciona directamente. Entonces, ¿quién se va a ocupar de eliminar el inóculo? O sea, esa cantidad de bacterias que ingresaron para causar la enfermedad. No va a haber nadie que se ocupe. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Lo que se hace siempre en un inmunosuprimido o en un inmunocomprometido es dar antibióticos bactericidas. Esto es importantísimo. ¿Está? Bueno, luego lo que tenemos es la clasificación. Hay muchos tipos de clasificaciones, pero la que vamos a usar es la clasificación por el sitio de acción. La clasificación por el sitio de acción es, digamos, por el lugar, obviamente, donde van a actuar. Entonces, los antibióticos pueden actuar en la pared celular, afectando la pared celular, que es el caso, por ejemplo, de los betalactámicos, de los glucopéptidos y de otros, como son la fosfomicina, la serina, la cicloserina, perdón, eh, y la bacitracina. Después hay otros que afectan la membrana plasmática, que ahí entran las polimixinas,
dentro de las polimixinas el colistin, para los que están en hospital, que es la polimixina E. Después lo que afectan los ribosomas, que son un gran número, ¿por qué? Porque los ribosomas ¿de qué se ocupan en el organismo? Los ribosomas se ocupan de, exacto, la síntesis de proteínas. Entonces, eh, de la síntesis de proteínas, eh, exacto, la síntesis de proteínas se ocupan los ribosomas con el ARN mensajero, el de transferencia, bueno, genial. Entonces, los ribosomas tienen dos subunidades, la subunidad 50S y la 30S. La 30S es la que tiene menor densidad, digamos, y por la sedimentación que producen, bueno, eso también lo deben haber visto tal vez en micro o en biología, pero bueno, eso no viene a cuento. Lo importante es que ustedes sepan que hay antibióticos que van a actuar sobre la subunidad 30S y otros sobre la 50S. Sobre la subunidad 30S, que es la subunidad, digamos, más pequeña del ribosoma, vieron que son como dos globitos aplanados que están unidos por magnesio y que se unen al ARN mensajero, bueno, y que después viene el de transferencia. Bueno, los que tienen ese mecanismo sobre la subunidad, actúan sobre la subunidad 30S, son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Y después, los que actúan sobre la 50S son los macrólidos, son los, bueno, macrólidos, cetólidos, que es otro grupo que también lo pueden incluir a veces dentro de los macrólidos, según la bibliografía, la clinda, el cloranfenicol, en fin, hay una lista bastante larga. Después tenemos los que afectan los ácidos nucleicos, que en última instancia lo que van a afectar es la síntesis de ácidos nucleicos. Eh, Ahí, por ejemplo, entra la rifampicina como ejemplo. Y los que afectan enzimas son justamente las sulfas. ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis a partir del PABA en las bacterias usan, a partir del PABA se produce la síntesis de ácido fólico. Y el ácido fólico después se usa para la síntesis de bases púricas y pirimidínicas. Y esas se usan, las bases púricas y pirimidínicas, para sintetizar el material genético. Entonces, si no tienen ácido fólico, si está inhibida la síntesis de ácido fólico, no tienen bases nitrogenadas. Entonces, las sulfas lo que hacen es inhibir a la pteroato sintetasa o ácido fólico sintetasa, depende de la bibliografía, también le ponen, pero es una sintetasa. Y como la sulfa, el sulfametoxazol, ya que hablamos hoy del Bactrim, está asociado siempre a la trimetroprima. El sulfametoxazol está asociado a la trimetroprima y esa asociación, porque produce un sinergismo, se potencian, porque la trimetroprima inhibe otra de las enzimas en el camino, digamos, de la síntesis del ácido fólico, que es la claro, exacto, o sea, son dos mecanismos, exacto, o sea, digamos, dos mecanismos sería el mismo mecanismo porque inhiben enzimas, pero en puntos distintos, ¿no? O sea, una es eh, la trimetroprima actúa sobre la pteroato reductasa, ¿sí? Y la sulfa actúa sobre la sintetasa. Bueno, el punto es que eso se potencian y entonces directamente lo que hicieron es ponerle un nombre complejo, que es, o sea, un nombre como denominando a esa unión, que es el cotrimoxazol. O sea, cuando yo digo cotrimoxazol, nos adelantamos un poquito algunas cosas, pero cuando yo digo cotrimoxazol igual a
sulfametoxazol más, más trimetroprima. ¿Sí? Un segundito, por favor, un minuto. Bueno, continuamos. Entonces, tienen que recordar eso porque a lo mejor ustedes lo tienen en el sistema o en los libros o en los vademecum. Puede aparecer como la suma de sulfametoxazol más trimetroprima o puede aparecerles como cotrimoxazol, pero tienen que saber que es lo mismo, ¿sí? Que es lo mismo. Después hay otra clasificación en general, que es por la estructura química, que eso lo verían, no sé, en farmacoquímica, pero acá no. Algunos le vamos a dar importancia para recordar, por ejemplo, si uno dice aminoglucósidos, y ya te está dando la data de que tiene muchos grupos amino y glucosas en la estructura. O tetraciclinas, tiene 4, tetra es 4, ciclina ciclos, 4 ciclos, y así sucesivamente. O beta-lactámicos, es porque tienen anillos justamente beta-lactámicos. Pero bueno, la que le vamos a dar más importancia es a la clasificación del mecanismo de acción. Y acá este es un esquemita que lo saqué de internet, pero que marca de un golpe de vista los sitios blancos, o sea, los sitios de acción. Sitio blanco, sitio diana, el sitio de acción. Entonces, fíjense, vamos a empezar desde afuera. Acá están las bacterias con pared, ¿no es cierto? Entonces, la pared es ¿qué función cumple la pared en una bacteria? Es una forma de protección y de mantener la presión, digamos, la bacteria tiene una determinada presión interna y tiene la misma presión que las llantas de un auto, ¿sí? O sea, cuando vas a ponerle el aire, ¿cuánto ponen? No sé, yo no manejo, pero ¿cuánto es? ¿2 atmósferas? Más o menos. Ninguno va a ponerle aire a las gomas. Bueno, el tema es que es lo mismo. Entonces, la pared la protege para que... No, yo no sé, no me acuerdo, pero es lo mismo, tiene la misma presión. Entonces, si la bacteria tiene un déficit en la pared, ¿sí? O sea, que tiene mal la pared, puede explotar. Ah, bueno, muy bien. Hay que ver eso, hay que preguntar cuánto es para que no se te, no pierdan el aire las llantas. No sé si se dice llantas, qué sé yo, no sé, no tengo idea de autos. Porque están las cubiertas y el neumático, que sería lo que se infla, lo de adentro. La cubierta es lo duro y después está lo de adentro, digamos. Bueno, volviendo al tema, ven que acá, entonces, ¿qué pasa? La bacteria se muere porque explota, porque está tanta presión adentro eh, que si no tiene algo que la contenga, revienta, ¿sí? Entonces, lo que hacen justamente estos medicamentos es afectar la estructura de la pared, ojo, la pared, ¿sí? Acuérdense de microbiología, la pared, la parte más externa, que en algunas puede ser más grande, más chica, otros pueden no tener pared, ¿no? Bueno, y entonces acá lo que tenemos, por ejemplo, es la cicloserina que les decía, que entra como en otro grupo, la bacitracina también como otro grupo independiente.
La vancomicina, que pertenece al grupo de los glucopéptidos, ahí tenés otro que podés clasificar por la estructura, glucopéptidos, o sea que tiene glucosas en la estructura y péptidos también. Ese es el grupo al que pertenece la vancomicina junto con la teicoplamina. Bueno, y después fíjense que tienen penicilinas, cefalosporinas, monobactames y carbapenemes. Este grupo es el grupo de los beta-lactámicos. Este es el que se llama beta-lactámicos, ¿sí? Penicilina, cefalosporina, carbapenemes y monobactames o bactamos son los beta-lactámicos, porque tienen en la estructura un anillo de cuatro lados, que después acá se unen a otro de 5 o de 6 para las cefalosporinas, y si no de 5 para las penicilinas, bueno, y que las bacterias después tienen restos, obviamente, dobles enlaces y demás, pero las bacterias se ocupan de romper este anillo, a esta altura, el de 4, por acción de unas enzimas, que son las beta-lactamasas. Ahora lo vamos a ver. Bueno, después, ¿qué tenemos? Después tenemos, por ejemplo, ven que dice el metabolismo del ácido fólico. Y entonces acá habla, ¿ven? Es en un resumen muy gráfico, que a partir del PABA, la célula lo utiliza para la síntesis del dihidrofólico y el tetrahidrofólico. Y entonces, en este punto, las sulfamidas, las sulfas, producen, inhibiendo la ácido fólico sintetasa, y la trimetroprima actuando sobre la teroato reductasa. Bueno, después, ¿qué fue lo que más o menos fuimos hablando? Después sobre las membranas plasmáticas. Notan la diferencia, una cosa es la pared y otra cosa es la membrana. La membrana plasmática es como todas las membranas plasmáticas de cualquier célula, tiene fosfolípidos, tiene proteínas, mientras que la pared está formada por un polímero, ¿sí? Por un polímero que se llama mureína. La pared, recuerden de pared bacteriana, es un polímero llamado mureína, ¿sí? O péptido, o también péptido, vamos a ponerle el acento, péptido glucano, o glicano según la traducción. Bueno, esa es la pared, que en la composición justamente tienen otro tipo de elementos, o sea, tiene el N-acetilmurámico, el N-acetilglucosamina, tiene péptidos, bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, eso es la pared. La pared, vimos, actúan este grupo de antibióticos. Y después tenemos la membrana plasmática, sobre la membrana plasmática, afectando la estructura de la membrana plasmática, van a actuar las polimixinas, que tenemos la polimixina B y la polimixina E mayúscula. La polimixina E es la que se llama colistina. Colistina. La polimixina E se usa mucho a nivel hospitalario, lo que pasa es que lo llaman colistina. Bueno, y la polimixina B, como es muy tóxica, se usa solamente por vía tópica, tal vez en alguna crema, puede ser que esté, o sea, uso externo nada más. Bueno, después tenemos los que actúan sobre el ADN, ¿no?
Entonces tenemos, por ejemplo, las quinolonas, ¿sí? Que hay muchas, acá le figura el nalidíxico que fue de primera generación, bueno, la ciprofloxacina, está la norfloxacina, la moxifloxacina, bueno, inhiben la ADN girasa. Después acá está la actinomicina también, que, bueno, en alguna bibliografía eh, habla de que inhibe la elongación del RN, o sea, del mensajero. Pero esta no la desarrollamos. Es posible que en los libros esté, pero no les quería agregar, o sea, lo que tratamos de poner, hay muchos más antibióticos que estos, lo que pasa es que tratamos de poner los de uso más habitual, por lo menos para que tengan el conocimiento de esos. Después, la rifampicina, que interviene, digamos, inhibiendo la ARN polimerasa DNA dependiente. Y después acá lo que tienen es todos los que inhiben la síntesis de proteínas. Por ejemplo, los que inhiben síntesis de proteínas, inhibiendo la acción de la subunidad 50S. Y entonces ahí aparece la eritro, el cloranfenicol, la clinda, la lincomicina. Bueno, y los que actúan sobre la 30S son las tetraciclinas en general, y estos serían los aminoglucósidos. Acá les figura la espectomicina, pero la espectomicina es aparte. Estos serían los aminoglucósidos, ¿sí? Los nitrofuranos también actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, pero también esa parte, la nitrofurantoína, esos son todos antibióticos que se usaron durante mucho tiempo y que después se dejaron de usar, pero que están disponibles igual. Bueno, y otro que pertenece a otro grupo directamente, que es los que inhiben la síntesis de proteínas, pero afectando el ARN de transferencia. Y ahí entra la famosa mupirocina, que se usa por vía tópica para el tratamiento de estáfilo, de estreptos localmente. Bueno, un concepto que tenemos que tener en cuenta es el tema de la resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se dice que un antibiótico, cuando no es eficaz frente a una bacteria, se dice que la bacteria es resistente. La bacteria es la que se hace resistente. Y el antibiótico es ineficaz. Ahora, ¿eso por qué puede ser? Bueno, puede ser por varias razones. Puede ser porque ya por la naturaleza de la bacteria, el antibiótico no puede entrar a la bacteria y por ende no la puede afectar. Y la otra es que directamente no tenga el sitio de acción, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece también, se define, eso sería la resistencia natural o resistencia intrínseca. Intrínseco es propio del individuo, digamos, en este caso de la bacteria. Entonces, si no tiene el sitio de acción, por ejemplo, las que no tienen pared, creo que son las clamidias las que no tienen pared. Entonces, es inútil darle un beta-lactámico, ¿sí? Ah, también las que no tienen cápsulas, ¿no? Bueno, el punto es que lo que les estaba diciendo es que esa es una resistencia natural o intrínseca, es propia de la bacteria, porque el sitio de unión, digamos, dónde tiene que actuar el fármaco, dónde se tiene que unir, directamente no lo tienen. Y la otra es adquirida, que es digamos, la problemática mayor, porque la natural se sigue manteniendo a través del tiempo, la adquirida es la variable. Entonces, acá les menciona, esto lo deben haber visto algo en micro, ¿puede ser? La resistencia intrínseca, bueno, entonces, la resistencia intrínseca, característica de cada especie, ya es así. Entonces, ven, por ejemplo, que decíamos, la pseudomona.
La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria bastante complicada a nivel hospitalario, porque es gram negativa y suele, bueno, obviamente es resistente al ácido fusídico, a la benzilpenicilina, a la vancomicina. Pero eso ya es habitual. Pero además puede presentar resistencias adquiridas, ¿sí? Así que bueno, o sea que es la, la, la pseudomona tiene esta característica de ser resistente ya a estos antibióticos. Después, igual, lo que vamos a ver es que han generado, eh, porque por ejemplo, la benzilpenicilina, el espectro es gram positivo, si ella es gram negativa, la pseudomona. Entonces, lo que han generado, por ejemplo, es cefalexinas, perdón, cefalosporinas que tienen efectos sobre pseudomonas, que son las de tercera generación, como la ceftazidima y la cefepima de cuarta generación. Esa primera, segunda y tercera generación se refiere a, digamos, cómo van apareciendo en el mercado o en el desarrollo, ¿no? Porque van creando nuevas moléculas para cubrir necesidades del área de salud. Obviamente lleva años todos esos desarrollos. Bueno, ¿qué pasa? O sea, la intrínseca es la más fácil. El tema es, porque ya siempre va a ser igual, el tema es la resistencia adquirida. La adquirida es que lo que ocurre es que hay bacterias que son previamente sensibles a un antibiótico, por eso se pueden dar, ¿no es cierto? Y con el uso excesivo se vuelven resistentes a ese antibiótico, que era lo que les decía con, por ejemplo, la cefalexina en el uso de tratamiento de partes blandas. También ahora lo que están viendo es que en las infecciones urinarias, como se daba mucho, también quinolonas, la norfloxacina, la ciprofloxacina, está creando resistencias. Entonces también están dando Bactrim o están dando también fofomicina, que era también un antibiótico que se usaba hace 40 años, 35, y después se dejó de usar por la misma circunstancia, pero después al no exponer a la bacteria al antibiótico, no, digamos, se pierde esa resistencia. Bueno, ¿y por qué se producen las famosas resistencias? Bueno, eso se produce por la situación, vamos a marcarlo y vamos a marcarlo con rojo, se produce por la capacidad de las bacterias de adaptarse al medio. ¿Sí? Entonces, esto justamente, ahora vamos a ver cómo. Esto lo que genera es muchos problemas en los tratamientos, porque el médico ve el cuadro, ¿no es cierto? Uno en la farmacia dice, pero este le da siempre lo mismo a todos. No, bueno, a veces me han dicho alumnos, sí, pero los odontólogos siempre dan amoxi o amoxiclavulánico. Y bueno, sí, ¿por qué? Porque el tipo de germen que hay en la boca responde a la es sensible a a la amoxicilina y a la amoxicilina clavulánico. No vamos a inventar otras bacterias, digamos, o sea, eh, entonces el punto es que, por eso los odontólogos suelen darlo, salvo que sea alérgico, entonces ahí por ahí les mandan una tetraciclina, algún otro, una, o sea, algún otro con espectro similar. Pero bueno, el punto importante, fíjense que dice acá, nuevo antibiótico, nueva resistencia. Uno tendría que pensar y decir, bueno, salió un antibiótico nuevo, una molécula nueva. Genial, las bacterias no estuvieron expuestas, no se van a exponer. Bueno, el tema es que si yo empiezo a usar el nuevo, después no me quedo sin nada cuando tengo un caso grave. Entonces, en los protocolos médicos lo que se establece es empezar el tratamiento con los antibióticos tradicionales. Y una vez que
el antibiótico tradicional, si el tradicional que está, digamos, establecido para tal o cual dolencia o tal o cual cuadro, no responde, entonces ahí sí lo cambio por otro nuevo, ¿sí? Entonces, en los hospitales, por ejemplo, hay algunos antibióticos que se dejan solamente para los casos más graves, ¿sí? ¿Se explica esto? Entonces siempre que haya, y además normalmente son muchísimo más caros, porque además hay que pagar el gasto de desarrollo y tienen que amortizar el gasto, lo que han gastado los laboratorios en desarrollar esa nueva molécula, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es el origen de la resistencia? Para que haya resistencia tiene que haber un cambio genético, o sea, tuvo que haber un cambio en un gen. Entonces ahí aparece el gen de la resistencia. El gen de la resistencia es una mutación que las mutaciones, esto es importante, son al azar. Pero ¿qué pasa? Esa mutación que es al azar, por lo menos hasta donde se conoce, ¿no es cierto? Genera una nueva capacidad en la bacteria. Entonces esa capacidad nueva, por ejemplo, puede ser cambiar el sitio de acción. Claro, no va a cambiar tener o no tener pared, porque ya eso es una característica intrínseca. Pero sí lo que se ha visto es que vieron en los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, eh, los macrólidos, que son los que inhiben la síntesis de proteínas, inhibiendo la subunidad 50S, se unen a un determinado punto del ribosoma que le pusieron punto P. Y entonces, la bacteria, por una mutación, cambia ese punto P, ya no es más el punto P, cambió. Entonces el antibiótico ya no se puede unir al punto P. Chau, la bacteria se hizo resistente. ¿Se explica? O sea, en realidad hay esa mutación en inicio es al azar. Y la bacteria genera resistencia porque cambió algo que la favorece, porque se está adaptando al medio. Hay que ver que en el medio está el antibiótico que la está atacando. Ahora, esa mutación, esa transformación de la información genética va pasando de bacteria en bacteria, ¿sí? O sea, cuando se multiplica la bacteria, cuando se divide con esa mutación. Entonces, a eso se refiere la movilidad de información genética, ¿sí? O sea, la mutación se va moviendo en las generaciones posteriores de las bacterias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense en la frase esta, el antibiótico selecciona la mutación que favorece la resistencia. ¿Por qué? Ahora lo van a entender con este dibujito. Estas son las bacterias. Esta es una bacteria sensible. Supongamos un estreptococo, ¿sí? Que es sensible a la penicilina. Entonces, yo tengo supongamos que es estreptococo. O vamos a poner un estáfilo, que así sirve, vamos a poner, que es lo mismo, no es lo mismo, bueno, son distintas especies, ¿no? Entonces, Staphylococcus. Entonces, tengo un Staphylococcus aureus. Se llama Staphylococcus aureus. Aureus es de oro, por eso el símbolo del oro es AU, ¿sí? Aureus. Y entonces, ¿por qué se llama Staphylococcus aureus? Porque las secreciones que salen, por ejemplo, en el impétigo, cuando a los bebés les sale, vieron que parecen los moquitos cuando le van lesionando la parte superior del labio u otras partes de las caritas y demás, es una sobreinfección con Staphylococcus aureus. Y si ven la secreción parece como una miel pegada, que es dorada. Entonces por eso, digamos, el nombre se lo pusieron porque las colonias y la secreción toma ese color. Pero bueno, es un comentario, nada más, no importa. Pero yo tengo la bacteria que es sensible, entonces le doy por ejemplo,
le puedo dar un beta-lactámico. ¿Sí? Entonces le doy el beta-lactámico y ¿qué pasó? Estas bacterias, si le di el antibiótico, lo que va a pasar es que se van a morir. Esta se muere, esta se muere, esta se muere, porque son iguales a la anterior, ¿sí? A la que le dio origen. Pero hay una, esta mutó, esta es distinta, ¿ven? Entonces esta mutó. Esta mutó, y entonces ¿qué pasó? Al mutar, por el azar, el antibiótico solo mató ¿a qué? A las que eran sensibles, ¿sí? Esta también, esta era sensible, vamos a poner, este es sensible. Sensible. Y esta también, sensible. Miren que lo escribimos acá. Entonces, estas como eran sensibles murieron. Pero esta, como mutó, ¿ven? Yo le puse a propósito una carita contenta porque si mutó ya algo cambió para que el antibiótico no le haga mal. Entonces esta se hizo resistente. Puede haber cambiado algo de la pared, no la pared entera, pero algo de la pared puede haber cambiado. El punto donde se une, por ejemplo, que es la transpeptidasa o PVP. Ahora ya lo vamos a ver, PVP pero con B largo. Entonces esta se hace la rojita con sonrisa, se hace resistente y entonces ¿qué pasa? Al hacerse resistente, cuando se multiplica da bacterias, colonias resistentes. ¿eh? Entonces ven que dice una transformación azarosa, por el azar, de la información genética, o sea, es una mutación, produce una bacteria resistente y bajo la influencia del antibiótico mueren las sensibles y, ¿qué pasa? Y permanecen las resistentes que se multiplican sin inhibición. ¿eh? Entonces ahí es donde se empieza a comprender. ¿Se entiende esto del mecanismo de resistencia, cómo es? Bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, después, por ejemplo, mecanismos bioquímicos de resistencia. Bueno, pueden tener relación con el bloqueo del transporte, o sea, puede pasar que el antibiótico tiene que entrar y no puede entrar. Entonces ahí ya, si no puede entrar, no va a poder hacer el efecto. Por ejemplo, la fosfomicina. La fosfomicina, cuando se hizo resistente, era porque se bloqueó el transporte, o sea, no podía la fosfomicina entrar. Y si no puede entrar, no puede, digamos, inhibir la síntesis de la pared, porque la síntesis se hace desde adentro hacia afuera. Entonces, después, por ejemplo, los beta-lactámicos, modificación enzimática del antibiótico, ¿qué se refiere? Que las bacterias justamente, que son, que se hicieron resistentes, ¿cómo se hicieron resistentes? Porque generaron unas enzimas, que son las beta-lactamasas, que destruyen el anillo beta-lactámico. Y entonces, de esa manera, rompen el antibiótico y ya no puede tener efecto. Y ahí es donde aparecen los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿sí? El ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, y hay otros más, lo que pasa que esos tres son, digamos, los de uso más habitual. Hay uno que se llama, que yo me lo anoté, Avibactam, que es relativamente mucho más nuevo y que se usa a nivel hospitalario.
Después, por ejemplo, otra forma de mecanismos de resistencia es la expulsión del antibiótico por bombeo. Esto lo hacen las bacterias, increíble. O sea, las tetraciclinas entran a la bacteria, pero la bacteria se ocupa de generar un sistema de bombeo tal que las puede expulsar hacia afuera el antibiótico. Entonces no va a poder hacer su acción. Modificación en el sitio de acción, por ejemplo, los macrólidos que les decía, que se modifica el punto P. Y después, otro mecanismo de resistencia es la producción de una enzima que evita el efecto inhibitorio. O sea, en el caso de la trimetroprima, normalmente inhibe la heteroato reductasa. Bueno, ¿qué hace la bacteria? Así, no te hagas problema, yo me fabrico otra enzima para producir ácido fólico y ahí se generó resistencia. Bueno, como siempre se habla de esto miren, yo me acuerdo, imagínense que me recibí hace 35 años y eh, 35 años más 5 de carrera, o sea, 40 años atrás, me acuerdo que estaban los carteles diciendo evitar el uso inapropiado y masivo de antibióticos y estaba unas láminas en la biblioteca de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en Buenos Aires, porque era el único lugar que había para estudiar, y que eran como un avión del que caían cápsulas de antibióticos, ¿no? O sea, como que era que estaban tirando bombas. Hace 40 años ya se hablaba de esto, ¿no? Porque es así. Eh, bueno, el punto es que, como dicen, procurando tener el mejor conocimiento del mecanismo de resistencia, de sus bases microbiológicas y genéticas para determinar el antibiótico más adecuado en cada caso. Por eso hay que tratar, en lo posible, cada vez más, se trata de no dar antibiótico porque sí, de hacerle entender a la gente que si estás con gripe no tenés que tomar antibiótico porque es un virus. Que un concepto que también antes había, que era cuando el moco se ponía verde, digamos, era porque tenías una sobreinfección bacteriana, y no es así. O sea, después con los años se fue descubriendo que no. Entonces, que es la maduración normal del moco, de la mucosidad. Entonces, los antibióticos hay que dejarlos cuando realmente hay infecciones y eso realmente la evaluación la tiene que hacer el médico, salvo que uno esté muy seguro en algunas circunstancias, ¿no? Eh, Porque es un tema, yo creo, no sé si les había contado a ustedes, pero yo trabajando en farmacia, en mostrador, me acuerdo, yo era joven y bueno, un señor vino con la cara, creo que les conté, ¿no? Lo del que vino con la cara toda hinchada, desfigurado, y apenas podía hablar, y me dijo, y me tocó a mí justo por el número, y deme algo para la muela. Y entonces yo venía de trabajar, sí, 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 y me insultó, sí, bueno, ya se los conté entonces. Pero bueno, a eso voy, porque a ese, por más que le diera el antibiótico, no le iba a llegar. Bueno, lo que pasa es que se hizo correr la bolilla de que la citro servía para prevenir el COVID. El tema es que eso va a generar mucha resistencia a la citro y es una lástima porque como se toma poco tiempo, porque tiene un tiempo de vida media muy largo, entonces, Este, sí, qué sé yo, viste, es un tema. Después me pidió disculpas, que eso era lo que, lo volvió no sé ni cómo se llamaba ni nada, pero bueno. Eh, lo prescriben para el COVID igual, y hay muchas corrientes, está lo mismo que la cosa esta, el la ivermectina.
Yo tengo colegas que lo toman hace 1000 años, tengo miedo que terminen intoxicados, pero bueno, y están bien. Hay muchos pero no, o sea, a nivel mundial no respaldan. Y eso es lo que no sé, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? Pero no puedo opinar porque no hay nada publicado. En una época dijeron que sí, a lo mejor es como, algunos se lo prescriben por ahí para dejarlos contentos, no sé, ¿viste? Es un tema esto. Ahora están, no sé si lo vieron con Graciela, que hay un antiparasitario que están promoviendo ahora, eh, eh, Itoxamida. Pero bueno, el tema es ver qué pasa, porque hasta que no esté publicado algo en un lugar serio, uno no puede recomendar en la farmacia. Si el médico se lo prescribió, y bueno, habrá que ver. Ojo, lo que pasa es que también las enfermedades virales generan mucha inmunodepresión, entonces puede haber sobreinfecciones. Y entonces ahí puede ser que le den la citro para una sobreinfección. Claro, sí, sí, esto de los médicos, dice, lo dan como tratamiento para el COVID a los pacientes con fiebre, pero la gente, claro, con la hidroxicloroquina, claro, pero los de hidroxicloroquina, el tema es que mató unos cuantos, porque la hidroxicloroquina cuando, o sea, tiene también toxicidad a nivel cardíaco. Entonces, empezaron a tomar, lógico, ojo, yo entiendo, yo porque estoy adentro de mi casa y no salgo, es otra la visión, ¿viste? Distinto es cuando estás expuesto y bueno, pero ese es el tema, que tomar cualquier cosa y hasta no tener una seguridad, la hidroxicloroquina lo que pasó fue que mató unos cuantos, porque tiene como efecto secundario, eh, o sea, Claro, no, por eso digo, después vieron cómo es todo, surge así porque de casualidad le dieron, pero no siempre es efectivo en todos. Cuando hay fiebre puede ser porque, yo como les decía, las infecciones virales te producen, cuando son importantes, te producen inmunodepresión y entonces ahí puedes tener una sobreinfección. ¿Qué es lo que pasa? Que después vieron que con COVID tienen una neumonía bilateral. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con la varicela, cuando es a varicela en el adulto, el problema es que después también deriva neumonía, ¿sí? Entonces, por eso, a veces le dan eh, los antibióticos. Sí, bueno, eso es otro tema del y sí, de lo que sería la automedicación. Es un problema, porque acá sí que no se sabe, todavía no se sabe bien. O sea, todavía no encontraron un medicamento. O sea, la solución es las vacunas. Y todavía no. Yo todavía estoy esperando. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver. Bueno, sigamos. Entonces, se utilizan para los internados, pero no te entendí, Gianluca, o sea que en los internados les dan, sí, a veces prueban también con los internados, Claro, o porque sea que hay tratamientos en los hospitales, pero no son para, no es que tipo ya con eso ya te curas, tipo para que no no, no, avance tanto el COVID. no, eso sí, le dan la dexametasona, porque la Claro, dexametasona se la dan para evitar el shock de citoquinas. claro. O sea, porque el virus lo que tiene es que genera un proceso inflamatorio general de todo el cuerpo. Y ahí o sea, se libera tanta cantidad de citoquinas proinflamatorias que te empieza a saltar por todos lados del cuerpo. Claro. Y ahí se desequilibra todo el organismo.
Entonces, bueno, el tema es em, que bueno, por eso le dan dexametasona, que es un corticoide, que es el antiinflamatorio, inhibe la producción de citoquinas en última Ujú. instancia, ¿no? Además de poder darle paracetamol, si tiene una neumonía le dan el antibiótico adecuado. También se eh, estaba usando el ibuprofeno inhalado, que creo que se empezó a usar acá. sí, sí, eso lo hicieron en Córdoba, Sí, pero resulta que no, al principio Eh, o sea, parece que sirvió, después que no. Después usaron esa, porque le hicieron como una especie de escafandra para inhalar, ¿no? Porque el paciente está intubado o bueno. Entonces, lo que después vi que esa misma estructura le idearon para darle el oxígeno más cómodamente. Pero bueno, no, tampoco no progresó mucho lo del ibuprofeno inhalado. También hubo muchas corrientes sobre eso. También la colchicina también lo leí, pero no es que vos digas, el tema, ¿sabés cuál es? Cuando todo el mundo prueba, porque ¿qué pasa? Si son pacientes que tienen otra enfermedad asociada y tienen que claro, seguir tomando la medicación y ven que mejorar. no le fue mal, digamos, entonces dicen, ah, ¿no será esto? A ver, probemos. Y bueno, ante el paciente que se te está muriendo, obvio, o sea, yo si estoy mal le digo, sí, prueben con lo que quieran, qué sé yo. Pero el tema es ese, más que nada, ¿no? Pero después no es extensivo a todos los pacientes. Andás a ver si fue justo que tuvo suerte, no sé. O Ese es capaz que el se curó problema. Hasta que no espontáneamente y no por la medicación que tomó. es que en realidad los virus tienen un ciclo determinado. Lo que pasa que este virus eh, o sea, es muy complicado porque como muta mucho, muta y enseguida va a generar su defensa, digamos, con la mutación. Vieron que ahora va, ya hace unos meses que están las cepas que son más contagiosas. Entonces, bueno, es la forma del virus de afectar a más gente y poderse propagar más. Pero es complejo, o sea, de las medicaciones, uno ponerse a recomendar, lo único que puede dar es el paracetamol. Después lo Sí. demás es un tema, porque hay que dejarlo en manos médicos, porque, viste, también el ibuprofeno tiene sus Claro, por el tema de la cuestiones. coagulación, lo mismo que la aspirina, Sí, no es tan anticoagulante, digamos, como la claro, como la aspirina, aspirina, pero tiene. pero bueno, todo Es lo suma, mismo ¿no? cuando tenés dengue que te dicen que no tomes ibuprofeno. Claro, claro, sí, sí. Sí, por eso hay que tener cuidado, digamos, si te vienen a preguntar, y sobre todo uno para no tener problemas como profesional, digamos, ¿no? Pero es un tema, hasta que no salga publicado en estas, como las vacunas, hasta que no sale publicado, ¿qué pasó con la Sputnik? O sea, ahora están demostrando que sí, que es buena, que todo, pero al principio en enero no se sabía nada, no había información, entonces, claro, eh, a mí, por ejemplo, me dijeron en enero, no se anote, no se dé la vacuna porque no sabemos nada de las vacunas y no sabemos qué reacción puede tener con, bueno, el problema que tengo yo. Y entonces, bueno, yo recién en febrero me autorizó la médica, me anoté y claro, todavía tengo que esperar porque supongo que dentro de los de la edad y del riesgo, elige, o sea, le van dando primero a los que se anotaron primero, tendría más lógica. Pero bueno, claro, salió publicado en la revista Lancet, que es la más importante del mundo prácticamente, y entonces ahí nadie puede decir nada. Y hablando con un colega que está en el hospital italiano, farmacéutico, que estudió acá en la Universidad de Morón, que fue alumno mío, me dice, sí, no sabes, el día que salió en Lancet, todos los médicos, todos se anotaron, o sea, había algunos que ya se habían anotado,
pero ese día dice explotó porque él como farmacéutico tenía contacto y bueno, y dice explotó porque todo el mundo, y sí, porque al tener la información segura, todo el mundo se anotó, es la realidad, lo que faltó en ese momento fue la información, y sí, manejar la información es muy importante, tal cual. Pero bueno, veremos. Bueno, Bueno, también siga, pasa lo mismo con la eficacia de las vacunas, que al principio eran todas arriba del 90 y ahora tienen todas claro, bueno, eso no abajo hay del 70. ninguna, no existe vacuna con un 100% No, por de... supuesto. No existe. No existe ni ni existió, ni creo que existirá. ¿No? O sea, eso no sabemos el No, la futuro. que Pero, tenga el 100 va a ser la vacuna más cara porque va a apurar todo, y seguro. sí, sí, pero La cura todo va a ser. es un tema eso. Pero el desarrollo de la vacuna, porque a veces yo estuve buscando en su momento, y no es que lo hicieron en menos de un año. Esto lo venían investigando grupos ya hace rato, pero no con el virus, obviamente no con el coronavirus, Sí, ya sino con... porque como el coronavirus ya obviamente ya es viejo, ya querían hacer una vacuna anteriormente para evitar los resfriados, creo, o algo así también. Claro, porque eran con el que es el MERS, no, sí, el MERS era El uno, MERS, sí, 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 sí. sí, sí, El está SARS y bien, el MERS, sí. claro. Entonces, y bueno, con eso, porque justo buscando otra información encontré del 2015, que figuraba no como coronavirus, como el MERS, y con las formas que tienen, estas formas que eran nuevas, que también, ojo, yo también desconfiaba al principio, desconfiar, bueno, no por, o sea, por una cuestión de falta de información nada más, no, la ciencia es ciencia. Y entonces, eh, esto de los vehículos que usa, o sea, que usa la Sputnik, por ejemplo, que usa como carrier, como vehículo al R. adenovirus, claro, y adentro le mete el material genético para la síntesis de la spike y qué sé yo, eso ya lo venían investigando hace 6 años. No es que, o sea, no para el coronavirus en sí, como coronavirus, pero ese sistema que es nuevo, lo mismo la de Oxford, ¿sí? Ya lo venían investigando, porque lo venían investigando también para el ébola, que consiguieron una vacuna con el ébola, pero me parece que usó otro mecanismo, pero bastante parecido. Entonces, no es que lo inventaron en 6 meses, yo para dar tranquilidad un poco, porque si no parece que lo sacaron todo de la galera, eh, sino que, bueno, son cosas que en el mundo se venían ya investigando, los métodos. Entonces, después lo que hacen, sí, en 6 meses es extrapolar, digamos, es decir, bueno, a ver, probamos con esto, a ver, con este método, ya lo tienen desarrollado para otro virus, ¿no? Para otro virus parecido, pero otro. Y entonces después lo que hacen es, bueno, ahora hagámoslo con el coronavirus. Y bueno, les dio resultado. Pero bueno, la eficacia es así. Después en la población, una cosa es en un grupo reducido y otra cosa es en los millones y millones de personas. Eso pasa con todo, por eso está lo que decimos siempre la fase 4, ¿sí? O sea, donde la farmacovigilancia, donde ahí salta la realidad, donde el efecto es buen, realmente es eficaz, realmente es, digamos, el beneficio es realmente superior. Y bueno, pero ya aunque lo importante de esto es que lo que sí han demostrado es que te protege de, digamos, de que te internen, de que te mueras las vacunas. Entonces, si se Claro, un puede, caso grave. claro, de los casos graves, si se puede hay que vacunarse. Y las reacciones, la verdad, han vacunado a un montón de colegas míos que porque están trabajando, que están yo digo, están en el frente de batalla, y a médicos y conocidos, o sea, y están todos bien en el sentido de reacciones. A uno le ha dado alguna reacción así en el brazo, pero no es muy distinta les cuento, ahora ya que, y ahora seguimos con antibióticos, les cuento que
Hay una sociedad que es de vacunación, que no me acuerdo ahora, SABE, creo que se llama, con B corta, que con ustedes tengo un grupo, ¿no? Sí, tengo el grupo por teléfono, por el celular. Ah, Sí. entonces le voy a compartir, porque hay una charla el 11 a las 7 de la tarde, el martes 11, que yo no puedo porque estoy dando clase, pero ustedes es gratis y lo ven por YouTube y es de las vacunas antineumocóxicas, que siempre hay muchos problemas porque la gente no sabe cuál se dio, cuál no se dio. Eso después se los paso por WhatsApp, porque así, si pueden, tienen tiempo, yo sé que ahora están con los parciales, es un lío, pero los que están trabajando en farmacia, por ahí les sirve, porque siempre el problema de la vacuna antineumocóxica es cuál le doy, cuál no le doy, y bueno, y si no, después lo charlamos en otro momento. Bueno, vamos a seguir un poquito más con antibióticos, así no nos atrasamos. Bueno, acá son los puntos importantes. No indicar un antibiótico si no es necesario. Cuando es una virosis no se da antibióticos, ¿sí? O sea, un resfrío es viral, la gripe es viral. Lo que pasa que es cierto que todos pueden derivar en infecciones graves, infecciones por bacterias. La gripe puede derivar en una neumonía por una sobreinfección. Por la inmunodepresión, la gripe, el problema de la gripe no es en sí tanto la gripe, el problema es la neumonía que puede venir en la gente mayor. Por eso te hacen dar la vacuna de la gripe y junto, bueno, la de la neumonía, este, y bueno, después se empiezan con la 13, después se da la 23. Eh, bueno, eso depende si tiene más de 65 años, con esas dos ya está. La 13 se da por única vez y si no hay que repetir la 23 con 5 años de diferencia. Pero bueno, eso realmente ha disminuido porque en otras épocas que no había vacuna para esto, y bueno, se moría mucha gente de neumonía, mucha gente. Bueno, el tema es elegir entre drogas igualmente eficaces, la de menor espectro, que eso es lo que pasa. Nosotros en la farmacia, cuando la gente viene y pide, en general lo que uno da es de amplio espectro. ¿Por qué? Y porque seguro que le vas a pegar. Entonces ese es el problema, que hay que tratar de no, o sea, es difícil, yo entiendo, porque se suman muchas cosas. Al paciente si quiere, lo quiere y te insiste, y bueno, pero lo que sí hay que decirle es que tiene que tomar el antibiótico el tiempo justo, por los 7 días, ¿no? Porque después está mejor, salvo, bueno, en la citro, ¿no? Que son de 3 a 5 días, 5 como mucho, ya demasiado, pero el tiempo justo, ¿eh? O sea, y hay veces que los antibióticos es 7 días y si todavía no se ha eliminado absolutamente el inóculo, digamos, la infección, entonces se puede extender a 10. En los casos muy severos de situaciones muy complejas, a veces se toma mucho más tiempo antibiótico, pero eso no lo podemos manejar nosotros de ninguna manera, ¿sí? Bueno, eh, digamos que hay que tener respeto para que sigamos teniendo antibióticos, porque el problema es la resistencia. Hay mucha gente que tiene en la casa y por las dudas, y cuando está un poco mejor deja, y ahí se genera más fácilmente la resistencia y no llega a cumplir los 7 días. Bueno, la selección del antibiótico, eh, bueno, ¿cuál es el problema? Se utiliza incorrectamente, porque eso genera disminución de la eficacia, aparecen resistencias, aumentan las sobreinfecciones, porque siempre va a haber, digamos, una bacteria dispuesta a colonizarte. Eso, por ejemplo, no sé si se los comenté, con aparato digestivo, con hongos, o sea, con hongos, no, ¿con qué se los comenté? Bueno,
La colitis pseudomembranosa, cuando se hace el tratamiento muy prolongado, por ejemplo con Clinda, aparece una sobreinfección con el Clostridium difficile. Y entonces ahí se da el tratamiento con la vancomicina. Entonces, eso, y es normal cuando se hace con Clinda durante mucho tiempo, porque son pacientes internados con infecciones complicadas. Y bueno, y siempre va a haber la posibilidad de una sobreinfección, ¿eh? Y bueno, y obviamente todo eso incrementa no solo el costo de los tratamientos por el antibiótico en sí, sino el problema es en las internaciones, que cada vez más internados, bueno, y esto que ahora se lo ve, y con lo del coronavirus, de la saturación, y bueno, porque uno dice, y lo rajaron enseguida del hospital. Y sí, porque necesitan la cama, pero además porque te podés sobreinfectar con infecciones intrahospitalarias. Parece que no, pero por más que mantengan la higiene y todo, eso es como inevitable. Bueno, la identificación etiológica. Etiológica significa estudio del origen. ¿Eh? Lógica, toda la parte de la terminación esa, ología, ¿no? Es estudio, tratado. Y etio significa del origen. Entonces yo tengo que ver la etiología de la fiebre. A ver, ¿tiene fiebre? ¿Por qué tiene fiebre? ¿Qué es la fiebre? Investigar el microorganismo responsable. Hoy en día, por los protocolos, ya se sabe que cualquier cuadro de fiebre con tos se considera coronavirus, ya directamente. O sea, después investigan con el test. Pero digamos, de entrada consideran que es coronavirus por la cantidad de infectados que hay, ¿sí? Bueno, después se ve el grado de sensibilidad, o sea, cómo se investiga el organismo por un cultivo, ¿sí? El cultivo, el famoso cultivo y antibiograma. El cultivo es que toman la muestra, ¿sí? Es parecido, digamos, a lo que se hace con el hisopado. O sea, si es de la garganta o es, depende del área que sea la infección, toman una muestra, lo cultivan, o sea, lo ponen en la placa de Petri, en un tubo, en fin, según la técnica que corresponda para lo que se piensa que puede ser. Y después, entonces se hace, ¿qué cosa? Una vez que tengo identificado, se hace el antibiograma, o sea, se pone ese agente, o sea, la bacteria, en contacto con distintos antibióticos. Y entonces se ve en cuál progresa la bacteria. En el que progresa significa que la bacteria es resistente. Y en el que no desarrolla, no hay desarrollo, es que es sensible. ¿Mm? Bueno, entonces siempre lo que se trata de buscar es que el antibiótico sea bactericida, ¿sí? Porque así me aseguro que se cure, que no quede nada del inóculo. Que el antibiótico sea de espectro reducido, porque es como, yo digo que siempre los medicamentos es como tirar eh, los dardos a un tiro al blanco, digamos. Entonces, acá en el medio es lo que vos buscás. Pero no si, cuando tirás el dardo es, ¿no? Se llama. Cuando tirás el dardo, no siempre le pegás al centro. Muchas veces tirás y te va por acá, por cualquier lado, por acá afuera, ¿no? Entonces, el espectro reducido es que vos tenés mucha puntería y le das justo en el centro, donde tiene que ser. El amplio espectro te cubre todo por las dudas. Pero, bueno, a veces es necesario porque a veces hay varios tipos de gérmenes que invaden, digamos, o que causan la infección. Obviamente también tenés que contar que sea el menos tóxico posible, porque el paciente tiene que seguir viviendo. Y el precio, porque eh, hay algunos que realmente son sumamente caros y por ahí el paciente no lo puede comprar. O estás en un hospital, implica una inversión demasiado grande, cuando puede haber otro que igualmente cubra. O sea, por eso siempre tienen que ver ese tema. Bueno, el sitio de infección.
o sea, lo que se tiene que buscar es que el antibiótico alcance ahí la CMI o concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Eso se consigue si el antibiótico tiene liposolubilidad, la zona tiene buena irrigación, el grado de ionización, ¿no es cierto? Y el tema este que decíamos de la fibrina y pus. O sea, que no tiene que haber pus y fibrina, porque si no, no va a poder llegar el antibiótico, que fue lo que yo le trataba de explicar a este señor, que me mandó el demonio, que lo que tenía que hacer es ir que después, digamos, me dieron la razón, por eso me vino a pedir disculpas, pero era sacarle la pieza que drene todo eso, y entonces una vez que drenó, al mismo tiempo le podían dar y le dan en inyectable porque va entrando desde otro ángulo más. Pero, en fin. Bueno, ¿qué otro tema tenemos? Es que, por ejemplo, cuando son infecciones en el sistema nervioso central, tienen que pasar barrera hematoencefálica y justamente nuestro organismo está defendido con la barrera hematoencefálica. Entonces, los capilares del sistema nervioso central están bien sellados para que no puedan pasar, solamente pasan las drogas muy liposolubles. Y por eso la mayoría de los antibióticos pasa con dificultad, como los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, la vancomicina. Entonces, ahí es donde los tienen que dar intratecal o intraventricular, o sea, eh, entre los ventrículos cerebrales, que eso ya obviamente lo hace el cirujano, un neurólogo cirujano. Eh, y, y bueno, y una cosa importante es que cuando hay infecciones en los recién nacidos, en los adultos mayores, y cuando hay infecciones, por ejemplo, meningitis, hay un aumento de la permeabilidad. O sea que lo que antes no pasaba, con este aumento de la permeabilidad, ahora puede pasar, ¿sí? Entonces a veces bueno, ¿cuáles son los que pasan barrera hematoencefálica? Por ejemplo, el cloranfenicol, aunque ahora no se usa, me acuerdo que esa pregunta me la hicieron cuando estaba dando el final de farmacología. Eh, hoy no se usa por los efectos secundarios, después lo vamos a ver, el síndrome del niño gris. En los bebés no se usa pero va a pasar lo mismo, o sea, ese que se dejó de lado, después se retoma nuevamente para conseguir efectos que de otra manera no tenías. Bueno, las sulfas, la rifampicina, la isoniazida, que en realidad se usa para el tratamiento de la tuberculosis y se deja, eh, digamos, para el tratamiento, pero bueno, también puede haber tuberculosis meningia. Nosotros estamos acostumbrados, pero que eso también es, o sea, produce tanto daño, por eso la vacuna, la BCG, se usa para el tratamiento de la tuberculosis meningia en los niños, por eso se dejó de usar en los adultos la BCG, porque la BCG no cubre para la tuberculosis pulmonar, o sea, cubre un mínimo porcentaje, entonces no tiene sentido. Eh, y bueno, en el mundo están buscando la vacuna también para la tuberculosis. Creo que ya lo habíamos comentado esto cuando vimos antituberculosis. Y otras vías de administración es inhalatoria, el colistin, en los pacientes con fibrosis quística, porque tienen muchas infecciones en el árbol respiratorio, ¿sí? En la fibrosis quística, entonces usan Dornasa, colistin, en fin, varias combinaciones. Después hay distintos tipos de, digamos, de la elección del tratamiento, hay que ver la edad que tiene, si está embarazada, porque hay que ver, eso hay páginas, después les voy a pasar, hay páginas que donde aparece qué antibióticos se pueden dar en embarazo y en lactancia, y hay distintas graduaciones, ¿sí? Que eso lo estableció la FDA. Ahora, en los últimos años, la FDA, más allá de la clasificación A, B, C, D y X, extendió haciendo, digamos, una clasificación un poco más sutil, con subniveles, pero acá todavía es como que no está muy desarrollada. Pero en esta página
la pueden encontrar. Después el tema de la función renal y la función hepática, eso obviamente porque es la vía de eliminación. Entonces, si el paciente está mal renalmente, no puede eliminar los fármacos y entonces muchas veces hay que hacer regulación de la dosis. Eso lo van a ver o ya lo vieron en farmacia clínica. Y lo mismo con la función hepática. Por eso en las guías farmacoterapéuticas que tienen los médicos en general, aparecen cómo se deben reducir las dosis o prolongar los intervalos de administración. Después hay lo que se llama particularidades idiosincráticas o idiosincráticas, que son las características propias del paciente, ¿no? Que puede ser genético también. Bueno, el tema de la presencia de obesidad, al haber obesidad hay mayor volumen de distribución para las drogas liposolubles. El tejido necrótico, o sea, el tejido muerto, el tema de prótesis, la presencia de prótesis también es otro tema, porque además puede haber infecciones, rechazos y demás. Y el tema de lo que es la monitorización. La monitorización es lo mismo que el dosaje de los fármacos que tienen. El ejemplo que siempre se da es estrecho margen terapéutico, pero también sabemos que puede ser aquellos que los efectos adversos son similares a los efectos a las características de la patología, en fin. Eso también está en farmacia clínica. Bueno, el tratamiento combinado, que se usan 2 o más antibióticos, solo es para determinadas situaciones. Por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, a veces es necesario dar dos antibióticos. Por ejemplo, ahí les habla de la septicemia en pacientes inmunodeprimidos, en meningitis en niños, en enfermedades crónicas o infecciones crónicas, como por ejemplo en la tuberculosis, que dijimos que se dan 4, ¿no es cierto? En infecciones mixtas, cuando hay, o sea, porque mixtas se refiere a que pueden ser, por ejemplo, por gram positivos o gram negativos, y para obtener un efecto sinérgico como es el de las sulfas y la trimetroprima, que ya están juntos desde hace un montón de años, y entonces ya directamente le pusieron el nombre cotrimoxazol para hacerlo más sencillito. Bueno, vamos a dejar acá y nos conectamos a la otra comisión. Y cuarto más o menos, ¿eh? Así descansamos un poquito y seguimos. Nos vemos. Voy a subirlo a la otra comisión.